¿Qué tal? Que el Señor te bendiga. Qué bendición poder compartir otra vez desde este marco de la naturaleza. Agradecidos al Señor por poder tener este momento de comunión, este momento de compartir la palabra. Y como en estos días venimos pensando juntos, mirando al Señor, respecto a este tema de ser libres completamente y ya no ser esclavos, Es una lucha que se plantea desde el comienzo, desde la historia del ser humano. El enemigo, el diablo, tratando de esclavizar y Dios haciendo libre al ser humano. Gloria al Señor, damos gracias al Señor por esta posibilidad que tenemos de tener libertad verdadera. Estamos viendo la palabra del Señor y queríamos volver sobre el Evangelio según San Juan en el capítulo 8, donde habíamos estado leyendo en otra ocasión. Habíamos leído el versículo 31 y 32, donde el Señor decía: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero después sigue diciendo la Escritura: le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús está aquí entonces confrontando otra vez a este grupo de personas, no solamente haciéndoles conocer un concepto teológico o un concepto intelectual de lo que es la verdadera libertad, y en ese planteamiento del Señor ellos comienzan a argumentar. La argumentación siempre ha sido una arma, una herramienta de freno del obrar de Dios. Lo vemos desde el comienzo de la historia en Edén, cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Bueno, la caída comenzó justamente con la argumentación, empezó con el razonamiento, con aquel comer del árbol del bien y del mal, del conocimiento, el conocimiento que hace que la persona comience a debatir con su Creador. Y acá lo vemos en esta Escritura, vemos a estas personas debatiendo con el Señor, poniéndolo al Señor en tela de juicio, diríamos así, a causa de que el Señor les plantea a ellos que son esclavos, porque el Señor les dice: van a conocer la verdad y la verdad les hará libres. Y ellos dicen: ¿libres de qué? Nosotros no somos esclavos de nadie. Dice versículo 33 que acabamos de leer: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos estaban fundamentando su supuesta libertad en el linaje que ellos poseían, en el apellido que tenían, en la historia de la vida de ellos y de sus antepasados, en este caso Abraham. Pero no evidenciaban ese linaje que ellos supuestamente tenían, no lo evidenciaban con sus obras, con sus hechos, porque ellos estaban rechazando al Señor y su ministerio, estaban rechazando al Redentor. Entonces no hacían evidente en su vida la realidad de una libertad. Y mire lo que dice: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis esclavos? Ellos eran judíos, ellos conocían la historia de Israel, conocían la esclavitud por la cual había pasado el pueblo de Israel en Egipto, conocían la historia de los años de la deportación del pueblo del Señor, de los años que habían sufrido bajo el imperio babilonio. Bueno, todo esto lo conocían y sin embargo estaban tan cegados que no reconocían los hechos históricos de lo que había ocurrido en la historia de ellos y de su familia, de su nación. ¿Cómo es cuando uno está cegado y no puede ver la realidad, no puede ver la condición en la cual uno está? Eso es muy común entre nosotros, muy común en la sociedad en la cual estamos. ¿Cómo dices tú que somos esclavos? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Alguien puede decir: yo soy libre, yo no tengo limitaciones, yo tengo recursos, tengo dinero, tengo una buena posición, tengo una familia, tengo un apellido, tengo una profesión, tengo un título, tengo un montón de cosas, ¿no? Como decían estas personas, nosotros
somos de un linaje especial, nosotros no somos cualquier persona. ¿Qué estás diciendo de que somos privados de nuestra libertad? Eso no es así. Estos hombres no pudieron aceptar esta propuesta de Jesús, pero Jesús se refería a esa privación de la libertad interna. Ellos estaban esclavos del pecado, esclavos de la maldad, como dice en esta escritura. Dice que de cierto, dice el Señor, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ya les comienza a descubrir cuál es la esclavitud en la cual ellos se encuentran. El que practica el pecado, el que está bajo el dominio del pecado, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Jesús dice, de cierto os digo. O sea, sí o sí, el que practica el pecado, el que está bajo el dominio del pecado, esclavo es del pecado. Por lo tanto, no goza de libertad espiritual, interna, de una comunión con Dios verdadera. Necesita ser libre, necesita un libertador. El libertador es Cristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que si el Hijo, termina diciendo Jesús, os libertare, ustedes van a ser verdaderamente libres. Anteriormente les había dicho, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora le dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ellos necesitaban tener un encuentro verdadero con el Señor. No simplemente una argumentación del linaje al cual pertenecían, sino una experiencia transformadora con el Señor, que cambie, que transforme su ser interno, la libertad del Espíritu, la libertad interna de la cual muchos carecen, muchos están faltos de esta libertad. Y yo te invito, si no has conocido al Señor, si no has tenido un encuentro con Dios que te puede aportar esta libertad, tenlo en este día. Ríndete delante del Señor, somete tu voluntad a la voluntad del Señor. No ponga resistencia, no vengas con argumentaciones delante de Dios. Ríndete delante del Señor y dile, sí Señor, es verdad, yo necesito la libertad que tú ofreces. Yo no tengo libertad, yo creo que soy libre, parece que soy libre, pero no soy libre realmente. En este día que el Señor te liberte, si hay opresión en tu mente, opresión en tu espíritu, si estás con depresión, con angustia, con tristeza, si hay algo en tu interior que te mantiene ofuscado, debilitado, rendido, que el Señor en este día obre en tu corazón una transformación que te dé completa libertad. Conócelo al Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor quiere hacerte verdaderamente libre. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un proceso de transformación que quiere comenzar en tu vida si no lo has experimentado. Y si lo has experimentado y estás sintiéndote como oprimido, como angustiado, con un bajón en tu corazón, en este día toma fuerzas en el Señor, ten ánimo, porque si estás en el Señor, estás en Él, el Señor te hace libre, el Señor ya te ha hecho libre. Disfruta de la libertad que el Señor te ha dado. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga el trabajo de tus manos y te dé completa libertad en todas las áreas de tu vida.